Cuando vemos esta vida que nosotros tenemos, y cuando yo leo esa lectura como acabamos de ver, empiezo a pensar la vida que nosotros tenemos. Y la verdad es que cuando yo veo la vida de los que nos trajeron el Evangelio, pues me humilla la vida que nosotros tenemos. Dios ha sido tan bueno para con nosotros. Las bendiciones y la vida que nosotros disfrutamos es algo bien bonito para nosotros. Pero no siempre fue así. Cuando vemos la historia, muchos sufrieron, muchos murieron muertes crueles por su fe en Cristo. Y cuando yo veo hoy en día hay tantos cristianos que se quejan de su vida, que piensan que no tienen una vida justa, como que se quejan a Dios por los problemas que nosotros tenemos, cuando en realidad son problemas insignificantes cuando vemos lo que hay de los que nos trajeron el Evangelio. En ese momento quiero que estemos pensando de nuestro lugar en este paseo. Ya tenemos semanas viendo las vidas de varios, de Moisés, de Noé, de Abraham, de Isaac, y luego ahora estamos viendo a nuestra vida. ¿Dónde está nuestro lugar en ese paseo? ¿Dónde está nuestro lugar ahora en nuestra temporada, en esta vida que nosotros tenemos? La verdad es que Cristo está por venir muy pronto y queremos ser fieles con Él hasta que Él venga. Y como pensamos en eso, quiero que estemos reflejando un poco de lo que pasó la vida de ellos y dónde vamos a estar viendo en nuestras vidas. Cuando hablamos de la fe es por el oír y luego oír por la palabra de Dios. La fe es oír, creer y actuar según la palabra de Dios. La fe es confiar y luego en Dios a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias. Cuando hablamos de la fe, debemos entender que Dios quiere que vivamos una vida de fe. Doy gracias a Dios que no necesito probar la fe como los apóstoles después de la muerte de Cristo, en las formas que ellos se sacrificaron para traernos a nosotros el Evangelio. Dios nos ha puesto en un tiempo con paz, con libertad, con bendiciones, que nos dará más responsabilidad con la vida que nosotros tenemos. Porque cuando hablamos de nuestra vida hoy en día, ¿cómo es nuestro lugar? ¿En dónde debemos estar en estos años en que estamos viviendo? Y como estamos entrando ahora y la semana que entra en lo que es la temporada de Navidad, y vamos a aprender algunos atributos muy importantes de la Navidad en esta temporada, pues primero quiero que nosotros hagamos una pausa para pensar de la fe que debemos tener, la fe que a veces no tenemos. Cuando hablamos de la fe, el mundo piensa: para creer hay que ver. Pero cuando la Biblia nos enseña, hay que creer para ver. Si está esperando que Dios le muestre algo para creer, no va a llegar. Cuando creemos y empezamos a activar nuestra fe, es cuando nosotros vamos a ver las cosas maravillosas de nuestro Señor. Comienza con la fe. Pues esta mañana tenemos en nuestras manos las notas y quiero tomar los momentos ahora para estar viendo de estos valientes, esas personas que estamos viendo y la fe de ellos aplicándola a nosotros mismos. Hasta este punto hemos visto hombre por hombre, una mujer y otra mujer, los que estuvieron demostrando una fe maravillosa. Y ahora vemos, terminando el capítulo, es
una junta de muchos. Ahora estamos viendo de muchos que también tuvieron la misma fe, pero como dijo aquí, no hay tiempo para ver a cada uno. Pero Él quiere que sepamos que esa fe de aquellos grandes era más que de ellos, sino también a muchos otros. Y no solo de ellos, sino de nosotros también. Y por eso en esta mañana mi meta es expresar la necesidad de tener una fe que va a ser una diferencia en las vidas que Dios nos ha dado. Por eso, número 1, nuestras notas, vemos primeramente la fe de los valientes del pasado. La fe de los valientes del pasado. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los otros profetas. Cuando hablamos ahora, falta el tiempo de hablar de la fe de muchos. Y cuando vemos nuestra historia después del tiempo aquí de la Biblia siendo escrita, vemos que también la fe ha seguido. Y no hay tiempo en esta mañana para expresar la fe de muchos en nuestro pasado. La fe de Spurgeon, la fe de varios que estuvieron antes de nosotros, que trajeron a nosotros también el evangelio que tenemos. Por eso vamos a hablar de aquellos valientes. Son valientes, no llorones. Son valientes, no quejándose. Son valientes, no de excusas. Y muchas veces vivimos nuestra vida, en vez de ser valientes, tenemos todas las razones por lo cual que no somos como aquellos. Vamos a ver un momento ahora de esos valientes que estamos viendo en este momento. En inciso A, vemos ahora primero los jueces. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, ya estamos hablando de los grandes, los héroes que tuvimos allí, pero hubo un tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces es un tiempo muy semejante al tiempo de nosotros hoy en día. Cuando vemos el tiempo de los jueces, David dice que cada uno hacía como bien les parecía. O sea que cada uno era su propio juez. Cada uno pensó que podía vivir según su propia prudencia, su propio juicio, su propia sabiduría, y no reconocieron lo que Dios quería hacer en sus vidas. En ese tiempo entraron jueces que juzgaron, jueces que libraron a ellos, jueces que hicieron milagros entre ellos también. Y hermanos, en ese tiempo, cuando vemos que muchos cristianos piensan, no, pues pastor, yo puedo servir a Dios en cualquier situación. Cuando unos hacen mudanzas, no primeramente pensando en su vida espiritual, sino en otras circunstancias por lo cual que se está haciendo su mudanza. Simplemente está diciendo, en mi juicio, yo puedo decidir. Cuando Dios ahora está diciendo que es Él primero, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios está diciendo el primero. Pero muchas veces pensamos, no, pues pastor, esta no es la única iglesia en donde puedo servir a Dios. Este no es el único lugar en donde puedo ser fiel. Yo no necesito tal vez cosas que usted piensa que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y muchas veces tratamos de juzgar y pensamos que yo soy sabio para dirigir mi vida, cuando en realidad no hay ninguno que es sabio para dirigir su propia vida. No hay ninguno que pueda hacerlo en sí mismo. Hasta que el mismo pastor necesita dirección divina de Dios para demostrarle el camino para él primero y también para nosotros también.
Pues cuando hablamos ahora de estos jueces en ese tiempo, rápidamente vamos a pensar de los que fueron mencionados. Vemos a Gedeón en ese momento. Cuando hablamos de Gedeón, vemos que era hombre humilde. En Jueces 6:15 dice: entonces le respondió al Señor mío: ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Cuando vemos a Gedeón, primero era hombre sabio, en que reconoció que él no lo podía hacer. La verdad es, en nuestra vida no lo podemos hacer. ¿Cuántas veces pensamos: pues sí, pastor, sí puedo? No, pues sí, pastor, yo estoy bien, no se preocupe. Yo he hablado con algunos que he visto en el pasado desanimados y: hermano, estoy preocupado. No se preocupe, pastor, yo estoy bien, no necesito nada. Y luego en poco ya no están en los servicios, y en poco después ya está en el mundo de vuelta. Hermano, la verdad es que él reconoció su necesidad. Él dijo: Señor, no soy el quien lo puede llevar. Yo no soy el quien puede librar a tu pueblo. La verdad, hermanos, es que sin el poder de Dios no lo podemos hacer. Dios quiere la fe nuestra. Él quiere que nuestra fe sea activada, sea ejemplar en nuestro tiempo. Él quiere usarnos en este mundo, pero primero empieza cuando entendamos que nosotros no lo podemos hacer. Pero hermano, vemos a él, ahí en Jueces 7:18 dice: yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová, y ahora vemos esta frase, y por Gedeón. Este mismo Gedeón que dijo: no puedo, ahora está diciendo: es de Jehová y de mí mismo también. Vemos ahora a Gedeón, que sabía que en él mismo no lo podía hacer, pero en Dios sí lo puede hacer. Debemos vivir nuestras vidas, hermanos, con valentía, mostrando al mundo una fe verdadera, una fe que va a hacer cambios en nuestro mundo. Gedeón, él no era simplemente un solo alado, sino que fue uno con valentía. Gedeón, buen ejemplo de la fe. Vemos también otro llamado Barak. Cuando hablamos de Barak, vemos que también él tuvo su defecto también. Él reconoció que no podía hacer nada en sí mismo. Así que vemos en Jueces 4:8 dice: Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Barak, hablando con Débora, diciendo: Débora, si tú me acompañes, vamos a ir. Pero si tú no me acompañes, yo no iré tampoco. Vemos que él faltó en ese momento la fe valiente para andar, y era dependiente a otra persona. Y vemos que Débora fue una mujer usada por Dios para dar también fuerza y dirección a Barak, y luego ellos pudieron enfrentar en ese momento. Pero muchas veces pensamos: pues pastor, yo necesito a alguien. Y muchas veces sí necesitamos a alguien. Los casados aquí sí necesitan a su cónyuge. No pueden andar solitos. Necesitan formarse un equipo para andar adelante. Sí necesitamos unos a otros. No podemos andar solitos en este mundo. Pero él está viendo eso como una debilidad en su vida. Y cuando vemos ahora la fe de él, en Jueces 4:14, primeramente 13 dice: y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con lo que es el pueblo con que él estaba.
desde Aroset Jorim hasta el arroyo de Sison. Ahora versículo 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Viendo ahora el enemigo bien fortalecido, un enemigo listo para atacar, y Débora dijo: hoy es el día de victoria, hoy es el día que vas a vencer. Ahora es el momento que puedes seguir adelante. Hermanos, tu fe puede ser una fe que va a hacer una diferencia en el mundo de nosotros hoy en día. Esa fe fue importante en ese tiempo, pero hermano, no es menos importancia de hoy en día. No estamos simplemente pasando la vida, sino que Dios está buscando para los valientes de fe. Sigue allí también Sansón. Sansón también era hombre, vivía en su carne, era un hombre pecador, un hombre que falló, y hasta que su ruina fue también de esta misma debilidad. Lo vemos aquí en Josué, ese capítulo 16, versículo 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Ya saben la historia de Dalila, como ella descubrió la fuerza de él, y luego lo descubrió y luego lo entregó también al enemigo. Recordamos como Sansón, uno que siempre que era muy valiente, trabajando, ganando, y ahora lo vemos sin sus ojos, trabajando como una bestia de la tierra, porque él confió en una mujer de este mundo. Hermanos, hay los que quieren bajarnos, hay los que están en contra de ti, hay enemigos en nuestras propias vidas. Y por cuando vemos a Sansón, no era valiente o no era obediente en ese momento, pero con él no fue el final de su vida. Cuando él fue vencido y ahora quitaron sus ojos, lo pusieron como una bestia moliendo, y lo hizo él trabajando como un animal. Se acordó Dios de él. Ahí lo vemos en Jueces 16:30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Último hecho de Sansón era un hecho de valentía, de sacrificio, y luego algo que ahora está pasando para nosotros, ejemplar de nuestra fe. Queremos una fe que va a ser una diferencia. Queremos una fe que va a dar dirección a nuestras familias. Queremos una fe que va a ser recordada después de nosotros. Y vemos como Sansón ahora hablando en eso. Número 4, vemos también a Jefté. Jefté es otro también que está mencionado aquí. Jefté no es uno bien reconocido en la historia de la Biblia. Cuando vemos a Jefté, vemos ahora primeramente en Jueces 11, 1 y 2, dice: Jefté galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Vemos un joven con mucha razón y mucha excusa para andar en contra de Dios. Jefté, no fue culpa de él cómo él llegó a existencia. Si estamos hablando de nuestro mundo hoy en día,
hubiera sido mucho más fácil un aborto, eliminarlo, quitarlo. Ese está mal nacido, de una ramera viene, vamos a tirarlo. Es como es el mundo hoy en día. Pero nació, y en su nacimiento creció, y los dos hermanos, no, tú no eres de nuestros padres, para afuera. Tú no vas a ganar con nosotros, para afuera. Y vemos ahora el sufrimiento de Jefté. Pero vemos ahora también nuestra historia en total. Vemos ahí en capítulo 11, versículo 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Vemos que está haciendo un voto, pero con ese voto una parte de necedad. Simplemente en vez de hacer voto, dijo: ahora voy a ofrecer en holocausto cualquiera que salga de esa puerta. Y luego, si vemos más adelante en eso, salió de su puerta su propia hija. Pues vemos ahora, hizo voto, pero hizo un voto de necedad. Muchas veces hacemos votos, pero también de necedad. Señor, si tú me des, yo te daré. Señor, si tú me libres de esto, yo voy a hacer algo. Y muchas veces, en vez simplemente: Señor, yo lo hago si me libres o no. Ya me has bendecido en mi vida siempre. ¿Por qué voy a poner aparte? Yo te doy mi vida porque tú la mereces. Pero vemos aquí que es Jefté llegando en ese momento. Pero también vemos la victoria en Jefté, versículo 32. Y que Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. El joven tirado, el joven rechazado, el joven de una ramera, ahora es el victor de Israel en ese tiempo. ¿Cuál fe vamos a tener? ¿Qué diferencia vamos a hacer en nuestra generación? ¿Qué vamos a pasar a la generación siguiente? ¿Qué ejemplo vamos a dejar con nuestras vidas? Pues hemos visto ahora primero los jueces, pero también los reyes. Cuando hablamos de los reyes, vemos a David, que fue mencionado en Hechos 13:22. Dice: quitado ese, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vienen ahora los reyes. En realidad, la historia de los reyes no es una buena historia. Cuando vemos los reyes de Israel, no encontramos a ningún bueno. Cuando vemos los reyes de Judá, nomás unos pocos que encontramos que eran reyes buenos. Comenzó con Saúl, quien murió fuera de la voluntad de Dios. David, que ahora que es uno que es reconocido en nuestra historia. David, quien buscó a vivir conforme a Jehová, su corazón conforme a Jehová, conoció a Dios con todo su corazón. El rey David. Hermanos, ¿cómo es la fe que va a entregar? ¿Cómo es su fe en este día? Cuando hace promesa con su Señor, promesa con su asistencia, promesa con sus ofrendas, promesas con Dios, ¿cómo estamos respondiendo con la vida que Dios ha dado? Seguimos también después de los reyes, vemos los profetas. Cuando hablamos de profetas, vemos a Samuel. 1 Samuel 3:10 dice: vino Jehová y se paró y llamó con las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Samuel, el que nació de la promesa de su mamá Ana,
la que era mujer estéril. Y dijo el Señor: Señor, si tú me des un hijo varón, te lo daré. Y este hombre, niño en ese tiempo, llegó a la casa a vivir con Elí. Cuando Dios le habló: heme aquí, aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieres. Hermanos, estamos hablando de cuál fe queremos tener en nuestras vidas. ¿Cómo quiere ser recordado cuando algún día llega al final de su vida? ¿Qué tipo de fe quiere demostrar para los después de usted? Estamos hablando de una fe valiente. Seguimos, hermanos, al número 2 en nuestras notas: los vencedores en las pruebas. Los vencedores en las pruebas. Viendo aquí en capítulo 11, vemos que los que son mencionados también eran vencedores en las pruebas. Triste cuando la prueba nos vence. Triste cuando la prueba nos pone atrás. Triste cuando queremos echar la culpa en todo el mundo y nunca recibir su propia o aceptar su propia responsabilidad. Cuando vemos estos héroes, cada uno tenía su razón, cada uno tenía su excusa, cada uno estuvo a punto de decir: pues no voy a seguir, pero su fe venció en ese tiempo de las pruebas. Por eso rápidamente, inciso A: conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, sus vidas siguieron adelante. Cuando ellos estuvieron allí, pues ellos en la oposición mostraron que tenía una fe, que esa fe algún día iba a ser mencionado aquí en Hebreos capítulo 11. Ahora, la Biblia está completa, ni vamos a agregar otro libro más. Si algún predicador, una persona quiere añadir a la palabra de Dios, sabemos que no es de Dios. Pero si fuera posible más adelante agregar otro capítulo más y hablar de la fe nuestra, ¿qué contenía dentro de ese capítulo de usted mismo? Cuando hablamos de ellos ahora eran valientes vencedores en la prueba. Conquistaron sus reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Cómo sería su parte en esa fe? Hermanos, un día vamos adelante del trono de Dios y vamos a dar respuesta por lo que nosotros hacíamos en nuestra vida. Y no va a poder decir: pastor, digo a Dios, pues esa mujer que tú me diste, ella me hizo mucho daño en mi vida. No van a poder decir: pues ese Dios, ese hombre con quien casé, es culpa de él. No, cada uno por sí mismo. Un hijo, son mis padres son mis hijos. Estamos tratando de echar la culpa que no vale. Es usted y Dios. En las pruebas ellos conquistaron. Vemos también no solo eso, ellos eran valientes, inciso B, valientes en la oposición. Versión 34 nos dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga ejércitos extranjeros, valientes en la oposición. Está hablando de los del Antiguo Testamento otra vez, cuando vemos a Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Comienza con la frase propuso
en su corazón. ¿Nunca has propuesto en tu corazón? Cuando llegue esa prueba en que estás ahora, ¿no hiciste propuesta antes? Si nunca has llegado a ese Señor, ni modo lo que pasa en mi vida. Yo te comprometo, yo te doy mi vida, es tuya. Él propuso en su corazón. Es importante proponer en su corazón, porque Satanás es muy astuto. Él va a usar circunstancias para desanimarle, para ponerle más atrás en su vida, para darle la mentalidad que yo estoy bien, todos los demás están mal. Cuando la verdad es, así fue Daniel. No fue culpa de Daniel que los reyes entregaron la tierra a Babilonia. No fue culpa de Daniel que él fue secuestrado de su tierra, llevado a Babilonia. No fue culpa de Daniel que estuvo puesto en esa posición. Bueno, pues Dios, aquí estoy, voy a obedecer a ellos. No, propuso en su corazón. ¿Qué tipo de fe tiene? Cuando hablamos de su fe se demuestra en los hechos que nosotros hacemos. Si estamos viviendo en una forma rebelde, una forma apartándonos, una forma de desobediencia, estamos demostrando que la raíz de ese problema es tu fe. Dices que la tienes cuando en realidad no la tienes. Los 3 hebreos que vemos en Daniel capítulo 3, que dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has levantado. Y dijeron al rey: nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios nos puede librar y nos librará. Pero si no, sepas tú, vamos a obedecer a Dios y no a ti. Ellos no tuvieron una fe basada en las bendiciones de Dios. Cuando ellos dijeron nos librará, ellos sabían, nos librará por salir vivos del horno o nos librará por salir muertos del horno a la presencia de Dios. En nuestra vida Dios nos puede librar, pero sin fe vamos a fallar. No, pues voy a adorar rápidamente. Mi corazón yo sé mejor, pero puede ser algo para simplemente es estar bien con el rey. No, ellos ahora vivían la fe que ellos decían. ¿Qué tipo de fe tenemos nosotros? También los fieles, inciso C, los fieles con la esperanza de la resurrección. Qué bonito. Dice, mujeres que recibieron sus muertos resucitados. Luego vemos atormentados, vemos azotes y prisión, vemos que tanto sufrieron que ellos hicieron, pero su esperanza no fue en esta vida, sino su esperanza en la vida venidera. Hermanos, esta vida es un tiempo para vivir para Dios, porque después tenemos una vida mucho mejor que esta vida. Pero ¿qué tenemos en esta vida? Hemos visto, hermanos, los valientes del pasado, los vencedores en las pruebas. Ahora, número 3, la victoria con la paciencia. Vemos ahora el capítulo 12 de nuestro libro aquí, el libro de Hebreos capítulo 12. Por tanto, ya está hablando ahora de todos los que estuvieron mostrando su fe. Ellos están en la historia, cada uno está muerto ahora. Y ahora seguimos en el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedie, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
victoria con la paciencia. Aquí vivimos. Y hermano, no estoy diciendo que su vida está fácil. Podemos compararnos con los del Antiguo Testamento o compararnos con los héroes del Nuevo Testamento y entender qué tan fácil es nuestra vida. Pero en realidad, de toda manera, no es una vida fácil. Esta vida requiere fe. Igual que ellos, se requiere fe cuando no hay certidumbre en nuestra economía. La fe cuando estamos fallando para llegar al fin de la semana. La fe para diezmar, la fe para ser obediente. Yo entiendo que nosotros sí estamos en necesidad de la fe. Porque cuando hablamos de eso es para animarnos. Capítulo 12 entra. Que está hablando que hay una nube de testigos. ¿Cuáles son? Pues nos acabó de dar quiénes son. Ellos del Antiguo Testamento están ahora como una nube de testigos, animándonos, motivándonos. Ellos sí sufrieron, ellos sí dieron sus vidas, ellos ahora están en la gloria, nosotros estamos en camino. Hermanos, están para animarnos en nuestra fe, no para desanimarnos, sino para entender lo que Dios quiere para nosotros también. Pues vemos, hermanos, hizo el testimonio de la fe. El mundo no es digno, dice en versículo 38, no es digno de estos mártires de la fe. El mundo no es digno. Los que sufrieron, el mundo no es digno. Cuando hablamos de este mundo consiste de dos tipos de personas, solo dos tipos: los creyentes y los incrédulos. Cuando hablamos de incrédulos, ellos no son nadie, porque van a sufrir por toda la eternidad. Solo los creyentes cuentan. En esta mañana puede ser que una persona que está aquí presente que aún no es un creyente, su vida inicia en Cristo. Por eso nosotros decimos, como dice en Juan capítulo 3, es un nacimiento de nuevo. Es para que su espíritu viva. Es para que pueda estar bien con Dios. Es para que tenga una vida que cuenta. Es para estar esta misma de los de la fe, para seguir adelante. Pero lo que necesita es ese nacimiento. Por eso vemos ahora, cuando hablamos de ese testimonio de la fe, el mundo no es digno. Ellos mantuvieron buen testimonio sin recibir lo prometido. ¿Cuál es lo prometido para nosotros? La vida eterna. Sí la tenemos, pero también no la tenemos. Sí la tenemos en que nuestro espíritu nunca va a dejar a vivir, pero este cuerpo sí va a acabar un día. Cuando hablamos de ese testimonio que está hablando, está diciendo, estamos ahora en un tiempo de testimonio. Santiago 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermano, nuestra fe produce obras. Cuando hay fe verdadera, sí vamos a seguir constantes. Con la fe verdadera, aunque estemos desanimados, seguimos adelante. Con la fe que tenemos, aunque somos ofendidos, hermanos, no hay ni un creyente que no haya sido ofendido. ¿Vamos a seguir adelante o vamos para atrás? La fe sigue adelante. La fe no se desmaya. La fe sale victorioso en nuestra vida. La fe que nosotros tenemos en nuestra vida. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Una pregunta, buena pregunta. Pero usted dice, ¿qué aprovechará? Si alguien dice, pues yo tengo fe, pastor, pero yo no vivo por esa fe. Sí tengo fe, pero yo no soy obediente a Dios. Tengo fe, pero tengo dudas para poder ofrendar y diezmar. Tengo fe, pero no quiero comprometerme de servir aquí en la iglesia. Tengo fe, pero vamos a ver si vengo o no venga.
Vamos a ver qué pasa en mi vida. ¿Qué tipo de fe quiere tener? Fe verdadera cambia y hace cambios en este mundo. Una fe de estos héroes que hemos aprendido es el tipo de fe que nosotros estamos buscando. Vemos también no solo el testimonio de la fe, sino nos hizo ver los testigos alrededor. Esos testigos alrededor son para dos motivos. Uno es para animarnos. Otro es para darnos convicción. Nos animan porque no están ahí para juzgar, están ahí para animar. Pero cuando vemos la vida de ellos, también debe darnos convicción en nuestras vidas. Qué fácil me desanimo. Qué fácil voy para atrás. Qué fácil fracaso. Cuando veo la fe de ellos, esos testigos son para animarnos. Inciso C, hermanos. Vemos el trono de Dios. Versículo número 2. Puestos los ojos en Jesús. Ahora, qué bonito que tenemos esa gran nube. Qué bueno que ellos están animándonos. Pero yo no quiero poner mis ojos en ellos, sino mis ojos en Jesús. Es Él que nos dio la fe. Él es nuestra meta en nuestra vida. Es a Él que queremos terminar nuestras vidas, pero que tenemos que tener una fe que tiene valor. ¿Cómo es su fe? ¿Qué tipo de fe tiene en esta mañana? Vamos a terminar esta mañana con una invitación para ayudarnos en tomar una decisión ese día. Primero quiero hablar a los hermanos que ya conocen a Cristo, pero tal vez están batallando. Yo no vengo para condenar o juzgar o correr. Al contrario, vengo para animar. Nuestra vida no termina. Sansón, en la locura que hizo, todavía hubo un lugar para seguir y servir a Dios. Y eso lo vemos vez tras vez tras vez con los héroes de la fe. Cada uno fallando, pero volviendo a la posición para terminar su vida con fe. Si está aquí en esta mañana, mi ánimo primeramente para la persona en Cristo es que demuestra esta fe con la vida que tiene. Segundo, por la persona que todavía no conoce a Cristo. Puede ser que llegó aquí de visita esta mañana, y si usted muriera ahora mismo no sabe si iría al cielo o no. En esta mañana quiero también invitarle a que también aplique la fe en su vida, la fe salvadora, la fe que encuentra la gracia de Dios aplicada en su vida, la fe de Dios.